Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos. Les acompañamos como siempre aquí en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago. La invitación para que sigan nuestros programas anteriores también en www.radiosach.cl y en la sección programas van a poder encontrar los podcasts. Invitación además para, si es que todavía no es nuestro seguidor en Twitter y Facebook, es tiempo ya que lo haga porque hay muchísimas imágenes, información que por tiempo o por la calidad sonora de la radio no compartimos aquí, como son fotos, datos, links. Así que como una extensión de toda la información que a diario difundimos aquí en este programa, los invito a que nos sigan. En Twitter y Facebook estamos como La Hora del Museo. El día de hoy vamos a hablar, como de costumbre, en este espacio de historia, una historia bastante particular. Vamos a hablar de los juguetes y más en particular todavía de los juguetes en Chile. Nos va a acompañar esta mañana Juan Antonio Santis, él es director del proyecto Museo del Juguete Chileno, un proyecto que por ahora está en espera de tener un lugar, ¿no?, donde instalarse. Es una hermosa colección de juguetes con investigación, con muchísima información que vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy, hablando de los juguetes y en particular de muchísimos juguetes que se fabricaron aquí en Chile, una cosa que ya hoy está casi que en extinción, ¿no? Antes de empezar a conversar con Juan Antonio, los dejo con música y luego empezamos con esta entrevista.
Bienvenido, Juan Antonio. Les comento a ustedes que Juan Antonio Santis es el director del proyecto Museo del Juguete Chileno. Va a ser nuestro tema de conversación esta mañana. Vamos a conversar de la historia y de la industria del juguete en Chile, que duró 100 años o más, y que bueno, yo les comentaba, hoy está en absoluta retirada, no un fenómeno chileno, sino un fenómeno mundial, porque hoy día todo se fabrica en China fundamentalmente. Bienvenido entonces, Juan Antonio, al programa. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Sachi. Muchas gracias a ti, Rocío. Un gusto que nos acompañes el día de hoy. Bueno, antes habíamos tenido acercamiento a esta colección de juguetes justamente a través del Museo Histórico Nacional, que estableció una relación contigo también en esta idea del proyecto de Museo del Juguete Chileno, ¿no? ¿Cómo te surge esta idea? Porque, bueno, hay gente que tiene ideas de armar empresas, de sacar plata de alguna manera, pero realmente es un gran proyecto armar un museo, ¿no? Porque tiene muchísimo trabajo. ¿Cómo surge esta gran iniciativa? Precisamente, tú lo dijiste, mucha gente piensa en negocios, cómo ganar dinero. Esto es totalmente lo contrario. Esto es desembolsar dinero, que a veces no se sabe de dónde sale, pero sí es un proyecto, podríamos llamarlo besánico, en el sentido de las dificultades que va enfrentando, pero sí era algo necesario, porque en algún momento yo siempre fui cultor del tema jugueteril desde un punto de vista estético, no tanto histórico, y entonces tenía como todo el mundo sus colecciones eclécticas de soldaditos, juguetes importados, etcétera. Pero en algún momento, cursando un posgrado en la Universidad de Chile sobre museología, se presentó la ocasión de hacer un trabajo sobre algún elemento patrimonial chileno. Entonces, como mi tema era los juguetes y algo había visto por ahí, decidí hacerlo. Y desde ese momento, al ir a la Biblioteca Nacional y percatarme de que no existía absolutamente nada, o sea que nadie había siquiera tenido la molestia de tomar un lápiz y escribir algo al respecto, dije, acá hay un tema que me está esperando y me apasiona, por lo tanto, vamos a hacerlo. Y desde ese momento empecé a formar la colección, dígase persas, anticuarios, después uno va formando una red de contactos que te avisa, y incluso repatriación de juguetes que están en el extranjero y encontrarlo por estas vías de eBay y retornarlos al país. Entonces ahí se formó la colección, lo que podría haber seguido siendo simplemente eso, pero como faltaba la parte de investigación, paralelamente al comienzo inicié la investigación. Una investigación también poco ortodoxa, en el sentido de no había textos para hacerlo. Entonces fue de carácter detectivesco, así de partir detrás de las huellas de los fabricantes y sus parientes y dar con ellos directamente. Obviamente no se pudo con todos, algunos desaparecidos, pero de alguna forma había testimonio, y dentro de las personas que fueron del ramo también se podía uno enterar de ciertas otras fábricas y datos al respecto. Y eso funcionó muy bien, y eso implicó poder realizar una investigación. No voy a decir que está acabada, está permanentemente en progreso esta investigación, va apareciendo y sorprende. Realmente a mí mismo me sorprendió ver la cantidad de fábricas de juguete que existió en un periodo en Chile. Dígase principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra implicó una carestía total de juguetes importados. Entonces eso se prestó para crear un nicho a los empresarios, ya dígase fabricantes de envases, de la madera y de otros productos, de empezar a producir estos productos, pero los comercios también demandaban una calidad, no podía ser tan contrario a lo que se tenía acostumbrado al público chileno, por decirlo así. Entonces me estoy refiriendo a las grandes tiendas, porque obviamente hay precariedad en otros estratos y eso también tiene su propia historia y muy interesante por lo demás. Entonces aparecen varias fábricas muy interesantes que incluso sorprenden, me estoy basando en esta palabra sorprender a uno mismo, y lo que se ha mostrado afuera en el extranjero, que hasta me han preguntado con una pregunta así un poco socarrona, si seguro están hechos en Chile, porque hay total desconocimiento. Y desgraciadamente ese desconocimiento está en nuestra gente también. Es un fenómeno de patrimonio industrial que existió, tuvo su época de esplendor y murió prácticamente. O sea, ya podríamos decir que hay nulo a producción, porque las pocas fábricas que aún producen algunos elementos
de juguete, o son didácticos, que eso es conocido en todo el mundo, o ya hay diseños traídos de afuera, incluso las matrices. Claro, si uno ve estos juguetes, que yo los estoy compartiendo, algunas de las imágenes que tú pones en el libro que hiciste, ¿no? Juguetes 100 años de fabricación chilena. Correcto. Uno duda, ¿no? Y realmente fueron hechos en Chile, no solo, y lo digo como chilena, no solo esas experiencias que es que es normal, que viviste porque afuera. se desconoce, pero o sea, de hecho, un aliciente para comenzar esta muestra fue una antigua exposición de juguetes que visité, donde se aseveraba que en Chile no hubo industria de juguetes, salvo el juguete artesanal y popular. A ese grado era el desconocimiento. Wow, bueno, quiero que vamos descubriendo justamente todo esto, ¿no? Decías que al momento en que empiezas a hacer esta maestría en museología, tenías unos cuantos juguetes por ahí, pero de todas formas ya estaba este germen, ¿no? Sí, exacto. El virus ya estaba inoculado, pero se mutó de lo internacional a lo nacional. Y fue muy bueno para mí porque fue un momento de progresión muy rápida, porque contacté con coleccionistas de juguetes que hasta ese momento tenían, no voy a decir absoluto, pero gran desprecio a lo nacional, que eso es algo que normalmente nos pesa en todo ámbito. Entonces yo hice muy buenos trueques. Les entregaba yo un juguete japonés o alemán y yo recibía a cambio varios juguetes chilenos. Y los pasaban con gran entusiasmo, como queriéndose deshacer. Ahora están arrepentidos todos ellos, sí. Bueno, ahora que tú has puesto en valor el juguete chileno. De eso se trata. Tenías estos juguetes de distintos orígenes, pero ¿qué es lo que yo creo que vamos a la edad en que uno guarda juguetes? Porque Correcto. la mayoría de los niños nos deshacemos los juguetes, a veces hacemos trueque, a veces yo hablo por mí, los fui a vender por ahí y ocupé ya en el paso a la adolescencia, uno como que esas cosas. Hay también quienes mantienen los que le traen mejores recuerdos, o hay niños también que tienen la visión de decir, bueno, este es un juguete valioso, lo voy a guardar. ¿Qué pasó ahí contigo? Yo pago culpas. Yo nací en Arica cuando ya había terminado el Puerto Libre, pero aún los resabios implicaron que yo llegara muy chico a Chile, a Santiago, perdón, con muchos juguetes, juguetes japoneses, alemanes. Tenías la suerte de vivir ahí en esa zona. Pero mi diversión era destruirlo. Desarmarlos, dispararles postonazos, vertirles parafina y prenderlos mientras andaban. Entonces era como el niño de la película Toy Story, más o menos. Pero al poco andar, y ya entrando a la era del juguete plástico, que en los 70, voy cambiando la visión, tomando una apreciación estética. Y en esa época era común, no era algo particular. Por ejemplo, en la época de la Unidad Popular yo amaba el chancho chino, uno porque era rico y dos porque el tarro era excepcional para fabricarse juguetes. Entonces uno, si bien no habían los recursos en las casas como para adquirir muchos juguetes, era normal que los niños o los propios padres pudieran fabricar juguetes artesanales. Entonces uno va generando ya otro carácter que es el más emocional, del cariño al juguete, que es algo que se ha perdido ahora. Ahora los niños ya no tienen el juguete favorito, porque ahora hay una sociedad de consumo que el valor es obtener el siguiente, obtener el que está de moda, el que salió en la película, etcétera. Entonces ya no se generan afectos, y eso es la parte triste de todo esto. Sí, pues estamos totalmente en la cadena del marketing, que sale uno y ya hay que querer el otro. Sí, la vida de las cosas ya es como una ilusión. Sí. Bueno, pasas de... Sí, me da mucha gracia esto que dices de pagar culpas, ¿no? Porque de destructor de juguetes te conviertes en un conservador, estudioso. Y lo haré hasta el fin. Bueno, no, después uno va cambiando, como dije, pasé a una etapa de maquetismo, que este es el hobby de las maquetas plásticas. Pero ahí pasó algo interesante, ya digamos mi adolescencia y mi primera juventud, por decirlo así, llegué en esa área, pero era muy hiperrealista lo que se perseguía. Yo siempre tuve esa decisión de la atracción estética por algo más naif que el juguete. Y después lo resolví, pues ya cuando empecé a coleccionar juguetes, no tanto como maquetas. Me ayudó el terremoto del 85, destruyó toda mi colección de maquetas, por lo tanto fue una buena plataforma de empezar a adquirir juguetes.
Así que eso generó este gusto, el placer de la estética como una introducción al arte o el diseño, porque es muy transversal temáticamente el juguete. Y eso se conservó hasta pasados los años desde la universidad. Primero estudié licenciatura en arte, luego un magíster en filosofía y después terminé con este diplomado en museología. Como verás, puras carreras poco prácticas, pero no me arrepiento de ello. Y vino esta situación que te contaba, que cambié del juguete importado, por decirlo así, a decir, ¿qué estoy haciendo? Si soy chileno y no hay nada, acá hay una gran oportunidad también para todos. O sea, para yo hacer este legado país y que ojalá de alguna forma quede establecido cuando yo ya no esté. ¿Y esos juguetes que tenías que eran de diversos orígenes, sí, los habías guardado de cuando eras niño? No, eso fueron adquisiciones posteriores. De niño rompí todo, creo que de hecho en mi colección no hay ni un solo juguete que haya sido mío, cosa que no es común. Hay muchos coleccionistas que partieron con lo que les quedó de su infancia. Sí, ¿no? Parece ser como es el origen más común. Bueno, empiezas a entrar en este mundo del juguete nacional, sí. ¿Y cómo es todo esto? Porque yo no soy coleccionista de juguetes, probablemente algunos de quienes nos están escuchando esta mañana sí lo son, o algunos tendrán un par de juguetes por ahí. Pero ¿qué pasa si uno quiere ponerse a coleccionar juguetes? ¿Cómo entras a este mundo? ¿Cómo empiezas a buscar? Bueno, la búsqueda es diversa, por eso te comentaba en un comienzo, los mercados persas son grandes proveedores, pero no hablemos solo del persa Bio Bio, que es como el lo hito más conocido, claro. A veces los persas periféricos dan buenas sorpresas, o de provincias. Valparaíso ha sido siempre una muy buena fuente de buenas piezas para la colección. Entonces el tema es dedicarse, no es ir a una vez a la semana a las 10 de la tarde. O sea, uno llega a los persas a las 7 de la mañana, lo recorre rápidamente, te vas a otro. Para que nadie gane esa pieza que uno va a 2, 3 a la semana. Entonces hay una carrera, por eso es casi una patología, pero una patología al menos con un fin interesante. Y hay quienes solo venden juguetes, ¿no? En estos persas, o hay, digamos, distribuidores de juguetes usados. Exactamente, hay especialistas, entre comillas, no tanto como lo que se llama un marchand de jouet, pero sí que los que tienden a tener más juguetes. Y es muy entretenido por un lado, porque se produce una suerte de juego de póker, porque a veces no saben mucho, entonces lo que suele ser caro no lo venden tan caro, y cosas baratas sí las venden muy caras. Entonces ahí uno tiene que poner la cara de desinterés, e incluso llegar a usar la expresión pero es chileno, así como diciendo que con eso no me interesa, y obtener un buen precio. Pero eso no es porque me guste necesariamente hacerlo, sino que ellos pretenden de alguna forma aprovecharse del interés de uno. Pero me imagino ya que con todos estos años de recorrido ya te tienen a ti ubicado, ¿no? Sí, pero uno manda a veces a otras personas y hay fórmulas. Hay técnicas, estrategias. A veces hay pieza que amerita pagar lo que te pidan y sin mirar consecuencias. ¿Y cómo fuiste afinando el ojo para decir, bueno, este juguete vale, esto no? ¿Cómo descubriste quiénes eran los fabricantes de juguetes en Chile? Eso siguiendo las pistas. O sea, alguna vez me pasé 4 años durante por lo menos 3 tardes a la semana en la Biblioteca Nacional revisando los microfilms de cuánta publicación había. Entonces, más que a través de reportaje o entrevista, las publicidades dieron muy buenas pistas. Entonces las publicidades a veces tenían los nombres de los fabricantes, a veces los nombres fantasía, las direcciones, y era directo, ir a la dirección. A veces estaba la casa, a veces no estaba la casa, pero lo que me resultó fue pararme en la esquina, después que nadie sabía al respecto, y empezar a buscar gente mayor, de 80, 70 años, y empezar a preguntarle, y eso dio resultado. Y así pude llegar a muchos familiares de fabricantes, pero curiosamente ninguno de ellos guardaba algo, pero ninguno. Incluso me han pedido que yo les venda un juguete hecho por su padre o su abuelo. Wow. Cosa que es duro, es como casi incomprensible. Y de esa forma se fue creando esto. La otra fórmula que también ha dado resultado es hacer exposiciones. Entonces a veces aparece gente y te deja anotado en el libro: el juguete de la vitrina 5 en tal posición lo fabricó mi abuelo, que se llamaba. Eso ha servido en la exposición grande que hice en el Centro Cultural La Moneda.
apareció la hija del fabricante más prolífico y de mejor atractivo visual que hubo en Chile, que fue Carlos Neumann. Y hasta ese momento yo tenía una información equivocada, que incluso en el libro está errado, así que para una posible segunda edición va a haber que hacer una fe de ratas, donde me indica su deseo de poderse incluso fotografiar con alguno de estos juguetes, porque no tenía absolutamente nada. Ahora, felizmente, el contacto siguió, y en este momento, con apoyo de la familia Neumann, está por salir el libro Neumann, y como subtítulo lleva Juguetes alemanes fabricados en Chile, que en el fondo eso es como para generar la aproximación de una exposición que se está proyectando posiblemente para el 2020 en el Museo de Juguetes de Nuremberg. Wow, bueno, estas conexiones, quiero que conversemos también de cómo te has vinculado, has hecho redes con otros lugares del mundo, donde sí hay museos del juguete, o donde ha existido históricamente una industria del juguete, como por ejemplo mencionas ahora Europa, Alemania, bueno, justamente de origen alemán, quienes empezaron a fabricar los juguetes aquí en Chile. Sí, pero los hay de muchos orígenes, hay mucho catalán, japoneses, curiosamente, en la industria local, que eso es bastante llamativo. Pero estos lazos no se han generado solamente por un tema esnovista de aparecer afuera, sino que se ha generado por la desidia interior. O sea, ¿cómo es posible, me lo han dicho afuera, que no exista este museo, que no hayan recursos básicos para la implementación? Porque en este momento tengo cedido en comodato la sala del Peral, del ascensor del Peral allá en Valparaíso, pero no hay recursos para implementarlo, teniendo incluso la Universidad de Valparaíso, que ha apoyado en gran medida, pero esto que es tan básico no aparece. Entonces, es un museo que yo autodenomino homeless, porque cumple las características de museo de la colección, investigación, conservación y difusión, por lo tanto es museo. Entonces he tenido que salir afuera a tomar contacto con museos, uno para aprender también, o sea, aprender del montaje de las piezas, la catalogación, etcétera. Y se han ido generando vínculos principalmente porque en Europa ha llamado mucho la atención lo que es el juguete chileno y latinoamericano, que prácticamente se desconoce. Tanto así que la primera exposición que logré hacer de juguete chileno no fue en Chile, fue en Montevideo, porque acá a nadie le interesaba. Entonces, eso habla un poco de cómo es un elemento patrimonial o cultural nuevo, que se ha ido abriendo puertas y ahora sí ha tenido otra aceptación, pero todavía no se ha llegado a la posibilidad de implementarlo. Entonces, lo que te contaba de afuera partió por el interés de ellos, más de que yo ir a imponerlo. Y el año 2016 yo llegué al Museo del Juguete de Cataluña, que está en Figueres, que es donde compite con el otro museo, que es el de Salvador Dalí, ¿no? Justamente, claro, que son los dos grandes polos de atracción turística de la ciudad. Y justo tuve la suerte que ese mismo año 2016 don Leopold Benguerel, niño que viajó en el Florida, no en el Winnipeg, pero traído también por Pablo Neruda a Chile, portaba una maleta pequeñita con un ratón Mickey y algunos juguetes españoles, con el que llegó a Chile. Este niño creció en Chile y volvió bastantes años más tarde a España, y ese año 2016, el 22 de abril, donó esa maleta al museo. Y justo el 16 de noviembre, cae este señor chileno en el museo a conversar. Entonces había como una complicidad entre la conservadora y el director del museo, porque estaba el contexto para poder exhibir. Entonces de ahí se originó una exposición que ya está en curso. Ahora vengo llegando a una reunión de coordinación en Figueres, y está para el 7 de septiembre establecida la exposición, que va a ser, como decirlo así, el debut de las piezas latinoamericanas. Incluso le ganamos a los argentinos, por decirlo de alguna forma, en Europa. Y ya hay bastante interés, incluso me han preguntado si estoy dispuesto a itinerar la muestra, porque ya hay otros museos interesados de esta exposición, que se llama Los Juguetes del Exilio, que son con los que se encontraban estos niños que viajaron en el año 39-40 y crecieron con ellos. Entonces, dentro de ese periodo etario, hay muy interesantes piezas. Lo estoy trabajando entre 1939 a 1955, el periodo de fabricación. Y justamente, entre comillas, podríamos llamar la época dorada del juguete nacional. Entonces van a haber muy buenas piezas a exhibir.
Wow. Y el Museo de Cataluña también aceptó ser mi patrocinador para esta posible exposición en Nuremberg. Cuando ya esté listo el libro, vamos a empezar las conversaciones definitivas. Bueno, quiero que nos cuentes más detalles de todo esto, además estos vínculos tan del corazón como son para unos niños irse de su patria, porque hay guerra civil, llegar al otro lado del mundo y tener este primer contacto con juguetes, lógicamente. Exacto. Así que quiero que nos cuentes bien en detalle esta exposición que se va a venir ahí en Cataluña. Te quiero invitar a escuchar música, Juan Antonio. Vamos a hacer una pausa también. A ustedes, amigos, les cuento, si es que recién nos están sintonizando, que hoy día me acompaña aquí en estudio Juan Antonio Santis. Él es director del proyecto Museo del Juguete Chileno. Además, ha escrito un libro sobre los 100 años de historia que tiene la fabricación de juguetes en Chile. Coleccionista de juguetes 100% chilenos. Vamos entonces con la música. Ya volvemos con esta entrevista.
Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Sin Pretexto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Les invitamos a sintonizar el programa Para Escuchar y Evocar, un espacio con música orquestal y de pequeñas agrupaciones instrumentales. Juntémonos a recordar la banda sonora de nuestras vidas con aquellas melodías que aún permanecen en nuestra memoria musical. Este programa se transmite cada domingo a las 18 horas y es un espacio producido y conducido por Álvaro Menantó. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
Hoy día estamos conversando aquí en la 94.5 FM de la historia del juguete chileno, de la industria del juguete en Chile, que a lo mejor a usted que nos está escuchando le suena como algo que no podría ser cierto tal vez, pero así fue. Hubo más de 100 años de industria chilena de juguetes. Bueno, así además es el título del libro que hizo nuestro entrevistado el día de hoy, Juguetes 100 años de fabricación chilena. Me acompaña esta mañana Juan Antonio Santis, él además es director del proyecto Museo del Juguete Chileno, un museo que, como bien decía Juan Antonio, por ahora es homeless. Juan Antonio, en el anterior bloque venías conversando del proyecto que se viene en los próximos meses de hacer una muestra en Cataluña sobre los juguetes latinoamericanos. Tú vas a llevar las piezas. ¿Cómo es esto, esta logística para... Aquí en Chile, bueno, hubo una gran exposición en el Centro Cultural Correcto. Palacio de la Moneda, pero ahora de llevarla afuera incluso, no sé si hay piezas de mucho cuidado, ¿cómo hiciste la selección o estás haciendo la selección para lo que se va a exhibir allá? Te entiendo. No, la selección ya está hecha, ya está determinada las piezas. No es una gran muestra numéricamente hablando, hay una selección de 90 piezas que van a ser transportadas gracias a la colaboración. En eso sí tengo que decir que se ha portado muy bien el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que son quienes han aportado con los pasajes tanto de coordinación como el que viene para la exposición y el transporte de las piezas vía valija diplomática. También la DIRAC ha apoyado Perfecto. en eso, que es fundamental porque sería imposible transportarlo en forma personal en las maletas. Te darás cuenta que no es viable, uno, por el riesgo de las piezas, que hay que conservarlas, mandarlas muy bien embaladas, así como tienen que llegar en buen estado, tienen que regresar al país en las mismas condiciones. Así que logísticamente ellos han sido las entidades que han colaborado bastante. También yo soy miembro de AMUCH, que es la Asociación de Museos de Chile, y ahí me ha ayudado mucho, muy amigo mío y experto en patrimonio, el abogado Oscar Acuña, que en los términos internos de cómo constituirse en fundación, que estamos trabajando en eso para poder obtener mejores logros en lo que se viene adelante. Así que ellos, como AMUCH o como Consejo Nacional de Cultura y las Artes y DIRAC, han sido los que han apoyado concretamente esta suerte de expedición que está emprendiendo el Museo del Juguete Chileno, que en el fondo es incierto el tiempo y el destino, porque te comentaba que hay interés de itinerar la muestra por parte de otros museos y ya después proyectarse a otros museos de Europa a realizar otros tipos de exposiciones. Por lo tanto, no sé dónde va a parar de alguna manera, que puede ser muy interesante y algo que hay que hacer. Lo lamentable, entre comillas, que acá no pase nada, o sea, que acá no haya un interés real más allá de las palabras y las buenas intenciones, porque yo de alguna vez, cuando comencé esta idea desde el año 2006, me he entrevistado con todos los ministros de Cultura, con todo alcalde que se te pueda ocurrir, presidentes de la República, presidentas también, y nada, o sea, más allá del espaldarazo no ha pasado más allá. Entonces, a uno lo hacen también perder el tiempo, porque Así es como si yo prefiero que me digan de una vez, que no me interesa, esto no va a prosperar, entonces uno busca por otras áreas. Entonces he sido demasiado confiado en algunos aspectos. Por lo tanto, ahí estamos viendo de cómo reencauzar este proyecto, por eso que me estoy constituyendo en fundación en este momento, y poder concretarlo, porque ese es mi interés, de dejar un legado país. Para eso me entregué a trabajar en esto, que no me aporta nada en lo económico, pero no es lo que me interesa, tampoco no aspiro a eso en absoluto, y dejarlo como al país, y que en cierta manera este tema, que es tan puntual y particular, abra otras puertas a otras personas que investiguen de temas relacionados, por ejemplo, en general de la industria nacional, que nadie ha hecho investigación en profundo y hay muchos temas por excavar y desempolvar. Bueno, hay aquí algunas preguntas que nos hacen en el Twitter y yo tengo otras también, ¿no? Pero una muy técnica o básica. ¿Dónde guardas todos estos juguetes y de qué tamaño es la colección? La colección son alrededor de 2.500 piezas, que si lo comparamos a museos europeos no es una gran colección, pero es lo que hay, o sea, es todo lo que he podido encontrar en 18 años.
Y no creo, 18 años. y no creo haber perdido muchas piezas. Entonces, es todo lo que ha aparecido. Entonces, es curioso hablar que cuesta mucho encontrar juguete nacional en nuestro propio país. ¿Dónde guardo? Ni sé dónde guardo, debajo de la cama, ¿no? O sea, está todo embalado, en baúles, en las mejores condiciones posibles, pero a nivel personal no ha habido expertos trabajando en esto. Y también tengo un taller donde yo trabajo mi tema de maquetería. También guardo piezas ahí, y también un amigo que tiene una bodega me guarda los rodados, que podríamos decir son las piezas mayores en cuanto a dimensiones. Entonces, francamente, hay mucha gente que visitó la exposición del Centro Cultural La Moneda y no puede creer que todo eso que vio ahí esté arrumbado entre mi casa y mi taller. Pero así es. Bueno, va a salir por lo menos una partecita, menos de un 10% hacia Europa a exhibirse, ¿no? Esperemos que eso abra las puertas. Te comparto una de las preguntas que nos hacen en el Twitter. @silavario nos pregunta, ¿y no hay una posibilidad de recuperar el edificio de Quinta Normal, que era un espacio propio del Museo del Juguete? Abrazos, dice. Sí, se agradece. Bueno, sí, ese justamente fue la primera intención. A través de una colección de la señora María Elena Contreras, creo que era el nombre, pero al final no sé qué pasó, ahí hubo conflictos también legales entre la Municipalidad de Santiago y las fundaciones que iban a hacer este proyecto, y tengo entendido en este momento están trabajando en reproyectar la idea, pero por lo menos conmigo no han tomado contacto. No sé quién está haciendo eso en este momento. Yo alguna vez pretendí tomar los contactos, pero fue un momento que aún no se pensaba hacer nada al respecto. Ahora que me he vuelto a enterar, las puertas están abiertas a conversar. Yo no sé con quién hay que hacerlo, por eso no lo he hecho. Bueno, por ahí hay una posibilidad, sería un lugar ideal porque hay público de todas las edades ahí. Además, este sector ya está consolidándose cada día más como dentro de este circuito cultural de Santiago Poniente. Nos queda muy poquito tiempo. Yo quería hablar de estos 100 años y de esta investigación detectivesca que tú decías has hecho, bueno, durante estos 18 años, con largas tardes en la Biblioteca Nacional, básicamente fijándote en las publicidades que habían. ¿Desde dónde hasta dónde van estos 100 años? ¿Cómo estableces este periodo de fabricación? Bueno, los 100 años obviamente porque es un círculo, o sea, claro, un número cerrado. Pero sí calza aproximadamente porque hay constancia me refiero a la prueba científica, o sea, testimonial de que hay industria local desde 1895 aproximadamente, a través de publicidades que hablan de producción propia de juguetes, por lo tanto se fabrica, pero sin duda la fabricación industrial o semi-industrial ya venía de un poco antes, o sea, siempre está ligado a la historia del hombre la fabricación de juguetes, pero por eso hacemos la diferencia entre juguete casero o popular al juguete industrial. Pero por eso digo, consta desde 1895 y hasta en los años 70 que empieza a morir el grueso de la industria local, pero sí hubo sobrevivientes, incluso hasta el 2003, Otto Kraus sobrevivió, pero son contados casos. Entonces a veces hablamos de juguetes de 100 años, pero también de juguetes del siglo XX, y eso tiene algo entretenido, porque ya hablar del siglo XX ya es antiguo, ya es pasado. Entonces son juguetes que se acotan a ese periodo. Bueno, increíble, ¿no? 1895 ya había establecido como industria la fabricación de juguetes aquí en Chile. Bueno, ya hasta Otto Kraus, para mi generación era la marca de juguetes, ¿no? Bueno, estaba el Castillo Rocheda ahí en bueno, Ñuñoa. Ellos son también vendedores de juguetes, claro, pero fábrica era Otto Kraus. Pero es que ya en Chile ni siquiera hay jugueterías. Justamente. Pasó a ser parte de los supermercados o, dependiendo de la temporada, de las empresas, de las grandes tiendas, de los retail, ¿no? Ya no hay un lugar específico donde solo hayan juguetes,
por lo que yo he visto cuando he salido de Chile, en todas partes siempre hay juguetería. Aquí quedan un par por ahí que llevan muchos años y que venden justamente juguetes alemanes fundamentalmente. Y lo que es importante es justamente que tampoco en lo que hay de juguete ya no hay identidad. Eso también es importante que se haya perdido. Era lo que conversábamos hace un ratito mientras estábamos en la pausa, ¿no? Porque yo les compartí a ustedes, amigos que nos siguen en el Twitter, una foto de un tambor de hojalata que era de la colección del Museo del Juguete, que ahora fue adquirido por el Museo Histórico Nacional, que es un tambor del año, bueno, fue fabricado por Neumann. Sí, el tambor data alrededor de 1945. En esa época las producciones eran extensas, podían 20 años estar fabricando el mismo juguete. No qué como increíble. Ahora que como 6 meses. Claro. O sea, viene la Navidad y después chao, pasamos a otra moda. Bueno, y este tambor es con el escudo de Chile, con Bernardo Higgins. Exacto. Impensable. Hoy día diríamos, ¿y quién compraría un juguete con Bernardo Higgins? Ahora tienes el Capitán América, los Simpson, etcétera. Eso es lo terrible de esto, cómo se nos ha mutado la identidad a través de la difusión de lo que vemos a diario en la televisión, en la prensa, etcétera, y los niños van adquiriendo eso, y eso es lo que piden también. O sea, yo no me imagino ningún niño pidiendo una figura de José Miguel Carrera, por ejemplo. Bueno, esos son nuestros héroes. Habría que volver a exaltar esos valores y esas personas de carne y hueso que en algún minuto de nuestra historia los representaron. Juan Antonio, se ha pasado volando esta mañana conversando de los juguetes. Nos daría para varios programas más. Bueno, veamos más adelante cuando ya se acerque además esta exhibición internacional que vas a tener con parte de la colección ahí en España. Sí, a ver qué pasa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ti, Rocío, muy agradecido. Nos despedimos aquí de Juan Antonio Santis, director del proyecto Museo del Juguete Chileno, además autor del libro 100 años de juguetes, 100 años de fabricación chilena, ¿no? Que hace este recorrido, como bien nos decía Juan Antonio, a partir de 1895, de manera fuerte hasta los años 60, pero bueno, hubo un poco de industria hasta el año 2003 con el juguetero como el último recordado que fue Otto Kraus. Nos vamos a despedir con música, nos volvemos a encontrar mañana en nuestro horario habitual de 11 a 12. Y me sumerjo un rato, ya no escucho bien tu voz, se diluye acá abajo y mi corazón late con más fuerza, oigo cómo suena dentro mi cabeza. Y más, el agua me cobija, me sé con tranquilidad, ya no tengo prisa y mi corazón late con más fuerza, oigo cómo suena dentro de mi cabeza. Decides ya no estar para cuando salga, no me importará llorar, bajo el agua no se va a notar y mi corazón late con más fuerza, oigo cómo suena dentro
fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.